Estados Unidos entra en una nueva etapa de cara a posibles amenazas de ISIS. Así lo ha revelado el secretario del Departamento de Seguridad estadounidense, Johnson. El pronunciamiento se produce días después, tras el atentado que tuvo lugar en Texas y del cual se responsabilizó el autodenominado Estado Islámico. Se elevará el nivel de alertas por ataques terroristas. Esta es la primera alerta que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos eleva desde el 10º aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Para hablar sobre este tema y otros que tenemos en agenda, se encuentra con nosotros desde nuestros estudios en Washington Steven Donahue, director de McClarty y Asociados, asesor permanente de NTN 24. Steven, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿La presencia de ISIS, del Estado Islámico, es una realidad en los Estados Unidos? Buenas tardes, Idania, y muchas gracias. Claramente ISIS está tratando de infiltrar a los Estados Unidos y a muchos otros países con jóvenes que están interesados en seguir la línea que ISIS está presentando en diferentes partes del mundo, especialmente usando los medios sociales. ¿Es posible prevenir su accionar? Bueno, hasta el momento el uso de la inteligencia coordinada entre diferentes países ha sido bastante eficaz. Hemos visto en Francia, hemos visto en Gran Bretaña, Canadá, Bélgica y Australia, atentados que fueron derrotados por la policía y la inteligencia cuando todavía no habían ocurrido, pero por otro lado sí han habido ataques exitosos. Así que el trabajo coordinado de las fuerzas policiales y las fuerzas de inteligencia ha sido bastante útil en tratar de reducir el número de ataques, pero todos tenemos que estar alertas para que se pueda prevenir otros posibles ataques en los días que vienen. Ahora, Steven, es un hecho que Internet para el Estado Islámico es una poderosísima herramienta. ¿Cómo lidiar con ella? ¿Cómo establecer determinado control sin que esto signifique que se están vulnerando de alguna manera las libertades individuales? Precisamente ese es el problema, Idania, que tienen que hacer las fuerzas y los gobiernos. Tienen que balancear la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tratar de proveerles seguridad a esos mismos ciudadanos. Y por eso estamos viendo en las cortes en los Estados Unidos unas decisiones que están poniendo en duda algunas de las medidas que en el pasado las fuerzas de inteligencia han estado usando en este país. Creo que parte del debate que estamos escuchando estos días con el secretario de Seguridad Interna, con el director de la FBI, y con otros, tiene que ver precisamente con el debate que se está entablando en estos días sobre sí o no darle otra vez por otro año estos poderes muy especiales y bastante poderosas a las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, otro tema que ha sido noticia en los Estados Unidos y que de alguna manera está relacionado, es una presunta invasión militar al estado de Texas. Es decir, el gobernador de este estado, Greg Abbott, ha denunciado que el presidente Obama podría estar tras un plan para imponer la ley marcial y lograr que las Fuerzas Armadas invadan Texas durante un entrenamiento que comenzará dentro de 2 meses. Este operativo de maniobras militares se conoce con el nombre de Jade Helm 15. Es un entrenamiento en el que participarán cuerpos de élite del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, los marines. Abbott ha ordenado desplegar las tropas estatales para hacer frente a la supuesta amenaza que ha desatado esta cantidad de rumores. ¿Esto es factible? Es decir, ¿a qué obedece una declaración de este tipo?
Bueno, yo creo que, Dani, es risible que el gobernador esté ordenando sus fuerzas de Guardia Nacional para que estén vigilando a las fuerzas que están ejerciendo maniobras militares en el territorio. Las fuerzas de los Estados Unidos con regularidad todo el tiempo están haciendo ejercicios, ensayos, pruebas para ver si sus sistemas, su doctrina, su equipo, sus comunicaciones, su mando y control funciona. Y no es posible hacer eso en unas bases militares pequeñas. Hay que extender en diferentes partes del territorio para estar seguro que sus sistemas y especialmente sus comunicaciones y su mando y control funcionen. Eso es algo que se ha hecho desde toda la vida. Yo lo he hecho, no sé, cientos de veces en diferentes lugares donde uno, en coordinación con las fuerzas policiales del lugar, obviamente dejándoles ver que van a haber tropas trabajando en el terreno y en coordinación con el gobierno local, se hacen este tipo de operaciones todo el tiempo. Y el hecho de que ahora un gobernador republicano y un senador que se está postulando como presidente estén acusando al presidente Obama de hacer una invasión es una locura. Es claro que ellos ya han comenzado a pensar que es época electoral y que hay que tratar de sacar pecho en el público, pero no hay ninguna posibilidad de que lo que se está haciendo en estas maniobras en 5 diferentes estados por fuerzas especiales que son, por su nombre, especiales, están tratando de ejercer sus sistemas y sus capacidades para ver y asegurarse de que funcionen cuando tengan que operar en un terreno actual atrás de las líneas del enemigo. El gobernador Abbott, por una parte, y el senador al que nos referimos es Ted Cruz, precandidato dentro de las filas republicanas, pero por más que se acerque una época electoral, por más que ya de alguna manera Estados Unidos está en campaña, yo no había escuchado alguna teoría anterior que refiriera que un presidente de los Estados Unidos quiere invadir un estado. Es una locura. El presidente de los Estados Unidos seguramente ni sabe de o hasta que salió en los periódicos, ni supo de este ejercicio. Es algo que las Fuerzas Armadas hacen todo el tiempo en todo el país porque necesitan ejercer esas destrezas, necesitan ver si su equipo funciona, y eso no se puede hacer solamente en una base militar limitada, sino especialmente en el caso de las Fuerzas Especiales, donde los vamos a mandar a operar en sectores enormes en diferentes partes del mundo. Tienen que estar seguros que su equipo de comunicaciones, su equipo de mando y control, sus capacidades de transporte, de inserción en áreas tras las líneas del enemigo vayan a funcionar. Esos son ejercicios que no se pueden hacer en el lugar porque uno tiene que tener un ambiente que no sea hostil por si acaso hay un accidente o hay un problema. Pueden mandar a fuerzas para ayudarles y darles el rescate que necesiten. Y por eso se hace en los Estados Unidos y se ha hecho por décadas y bueno, desde toda la vida. Otro tema que ha sido noticia el día de hoy tiene que ver con la actuación militar también de Estados Unidos, y es que el periodista Simon Hersh, ganador del premio Pulitzer, ha escrito un artículo en el que cuestiona la muerte de Osama Bin Laden a manos del ejército estadounidense en mayo de 2011. Según Hersh, la versión oficial de la Casa Blanca distaría mucho de la realidad. Asegura que los servicios de inteligencia de Pakistán tenían a Osama Bin Laden como prisionero y que es allí cuando un ex oficial de inteligencia pakistaní filtró a Estados Unidos el paradero del líder de Al Qaeda por una suma que ubica el periodista en $25 millones, logrando de alguna manera pues que la operación de los Estados Unidos se completase. ¿Es creíble esta versión para usted? Bueno, Seymour Hersh es uno de nuestros periodistas más experimentados. Sus artículos comenzaron en los años 60 durante la guerra de Vietnam.
Y él fue uno de los que ha sido experto en sacar a luz temas que estaban bien escondidas, pero creo que en este caso anda completamente fuera de onda, está usando una fuente a quien no está dispuesto a nombrar, y lo que dice en su artículo no concatena con los hechos que hemos visto de primera mano después de esta operación, tampoco concatena con lo que han dicho muchas diferentes fuentes que estuvieron en el lugar en el momento y que trabajaron el tema. Y obviamente la Casa Blanca ha desmentido lo que ha dicho de una manera contundente. Para mí hay demasiada información que nos dice que los hechos en general que sabemos sobre esa operación para capturar o matar a Bin Laden son más o menos lo que hemos visto en los noticieros cuando ocurrió el tema, y no es lo que está diciendo Seymour Hersh hoy día. Obviamente algunos de los detalles todavía quedan en secreto, porque las fuerzas especiales que llevaron a cabo esta operación habían tratado de ocultar su capacidad, sus destrezas, su equipo especial para este tipo de operación, para que los pudiesen usar de nuevo en futuras operaciones. Evidentemente se produjo un trabajo de inteligencia, es decir, sin inteligencia no hubiese podido llegar o haber llegado a Estados Unidos hasta el lugar donde estaba Bin Laden. Eso es algo lógico y es lo que hemos conocido a través de la información que se ha dado. Bueno, sí, Dania, pero lo que yo diría es, si no hubiese sido por el accidente de uno de los helicópteros que ocurrió en Abbottabad, en Pakistán, donde tuvieron que dejar la máquina en el lugar, si no hubiese sido por eso, yo creo que el mundo nunca hubiese sabido los detalles de esta operación, solo porque tuvieron que dejar atrás un helicóptero muy especializado, con equipo muy refinado, que hasta el momento nunca había sido visto en público. Tuvieron que anunciar que esto fue una operación de fuerzas especiales. Lo ideal para estas fuerzas es hacer su actividad en sigilio y no decirle a nadie lo que ocurrió, sino hacer la operación y dejarlo ahí. Quiero terminar por donde comencé. ISIS en los Estados Unidos, para que un funcionario de gobierno advierta sobre una nueva etapa, sobre los posibles ataques del Estado Islámico, y usted me dirá, señor Donoghue, es porque hay pruebas ya en la mano de que algo contundente tiene que estar en conocimiento de las autoridades en los Estados Unidos. Es decir, no estamos elucubrando. Eso es una realidad. Yo no estoy seguro que es así de preciso, Idania. Lo que yo diría, con base a lo que han dicho los diferentes actores en la última semana, lo que yo creo que ellos están viendo es un incremento en el nivel de actividad y comunicación por parte de los adherentes a esta teología de ISIS, en el cual les están haciendo más y más llamados a que actúen en los Estados Unidos estos días, y por eso tanto las Fuerzas Armadas, quienes han subido la alerta en sus bases por todo el país, la FBI, quien ha notificado a todas las agencias que se pongan las pilas y que se preparen, y ahora este fin de semana con el secretario de Seguridad Interna, donde dijo que hay la posibilidad de que pueda haber un ataque en cualquier momento. Eso sí es posible y creo que eso es creíble. De que sepan algún detalle específico, no creo, porque si fuera así, ya lo hubiesen neutralizado y ya lo sabríamos, pero creo que sí hay suficiente ruido en el ambiente sobre posibles ataques que les llega a tomar la decisión de que el riesgo es bastante alto y tienen que poner en alerta al pueblo para que se pongan las pilas y estén preparados y estén vigilantes, tanto los ciudadanos como las agencias policiales y de inteligencia de todo el país.
Quiero darle las gracias a Steven Donoghue, director de McClarty Asociados, por estar con nosotros estos minutos y revisar lo que es tema en la agenda de los Estados Unidos. Buenas tardes, Steven. Muy buenas tardes, Idania.